ministerio La Voz de Elohim para todas las naciones. Bien, bendiciones para toda la audiencia, una vez más del ministerio La Voz de Elohim. Hoy estamos en un tiempo profético, en pleno cumplimiento de la palabra que Dios nos ha dado en los últimos 6 años. Y en esta semana Dios nos da una palabra muy crucial y clave para toda Venezuela. Y quiero tomar un versículo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 1, que dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Esta historia de Israel, muy conmovedora, nos revela lo que está viviendo hoy Venezuela y especialmente la iglesia venezolana en un momento muy difícil en la humanidad, pero que es el cumplimiento profético de casi 4 décadas de palabra profética en todo un país. Dios nos hacía entender que le dio palabra a la iglesia venezolana, pero la iglesia del país cerró las puertas de los púlpitos y escenarios a la voz profética, ignorando la voz de Dios. Por eso ha venido la justicia de parte de Dios, que ha permitido que se han cerrado las iglesias de este país, se han cerrado los púlpitos de los pastores venezolanos y no se abrirán hasta el tiempo que nazca la nueva nación y venga el nuevo David. Dios anuncia 7 meses de gran calamidad sobre todo el territorio nacional. 7 meses de gran calamidad sobre toda Venezuela. Venezuela entra en un caos total. Venezuela entra al tiempo del cumplimiento profético anunciado por Dios en los últimos 40 años. La voz de Dios se ve ahora en las manifestaciones que vendrán en el país, tanto en el sistema político de la nación, que no hallará qué hacer en el momento difícil que apremiará esta nación. Dios me hace oír el sonido del mar hacia lo que es el lago de Maracaibo. Viene un momento difícil sobre esa ciudad. Dios me hace entender el tiempo del cumplimiento profético de lo que será el terremoto sobre Caracas, y gobernantes muy importantes de esta nación morirán. Dios mismo levantó su espada en el tiempo profético sobre Venezuela, y el pueblo venezolano, mirando la situación de la crisis donde está, entrará en un show emocional, y dentro de sus casas no podrán estar, porque mirarán que no es solamente por un virus, sino que ha llegado la hora de toda Venezuela. Por eso venezolanos están hoy encerrados dentro y fuera del país en el cumplimiento profético. Pero la hora más negra, la hora más crucial de la historia ha llegado para Venezuela. Lo que Jesús anunció en Mateo capítulo 24, hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque serán días de gran tribulación. Oremos por las madres, por los niños en el país, porque son días muy difíciles en toda Venezuela. Hemos llegado al momento donde el comercio está a punto de colapsar, donde la gasolina en el país está a punto de acabarse y se acabará totalmente, donde Venezuela será un caos porque brotará la violencia en el pueblo venezolano, que se enfrentará a los militares, a la Guardia Nacional del país. Venezuela entra al último tiempo profético, al último momento de la historia de la vieja nación, donde muere una nación en sangre, pero nace una nueva nación, y se abrirá un paréntesis en la historia de un tiempo profético de 3 décadas para esta amada Venezuela. Pastores venezolanos, Dios los juzgará y quitará mucho de ellos. No se abrirán las iglesias hasta el tiempo que el Padre determinó, porque no oyeron la voz profética de Dios. Llegará el tiempo del David. Dice la Biblia que la nación de Israel no hizo caso de la presencia de Dios representada en el arca hasta los tiempos de David, que David levantó la adoración genuina en la nación.
Y acabó el tiempo y de ese culto tradicional en la nación. Por eso están cerradas las iglesias, para que nazca la iglesia de las casas, la iglesia pura del Señor Jesucristo. Venezolanos, venezolanas, nuestro tiempo llegó. Es hora de clamar a Dios, es hora de rendirnos delante del Señor. Es la hora cero para Venezuela. Amén.